Pan y Wendy en Disney Plus es una fantasía basada en la obra de Peter Pan y la novela de J. M. Barrie y la película animada de Disney de 1953. La película sigue la historia de Wendy y sus hermanos atrapados en una aventura con Peter Pan, un personaje que a menudo ocupa un lugar destacado en los cuentos de su madre antes de dormir. Deseando no crecer como Peter, Wendy se ve envuelta en fantásticas aventuras en Neverland. Sin embargo, los peligros abundan cuando conoce al Capitán Garfio, el némesis de Peter, y descubre que Neverland puede no ser lo que esperaba. ¿Qué le depara realmente esta tierra de fantasía? Peter Pan y Wendy es un replanteamiento mediocre de la historia de Peter Pan. Los gráficos por computadora y la cinematografía son excelentes, pero la falta de desarrollo significativo del personaje y los elementos agregados y el feminismo son desagradables. Afortunadamente, sin embargo, la película conserva el mensaje edificante de la obra de que crecer es la mayor aventura de todas. Peter Pan y Wendy es en gran parte contenido grosero gratuito. Sin embargo, algunas imágenes aterradoras y violencia de acción pueden molestar a los espectadores más jóvenes. Moviegui de marca registrada aconseja precaución para los niños mayores. Cosmovisión dominante y otros contenidos // elementos de cosmovisión. Cosmovisión pagana mixta con fuertes elementos morales y contenido redentor ligero que proclama que crecer es la aventura más grande de todas y donde los personajes aprenden a perdonar, un personaje aprende a pedir ayuda, una niña aprende a cuidar a sus hermanos menores y un personaje actúa sacrificialmente para salvar las vidas de otros, pero combinado con lo políticamente correcto, despertó elementos del feminismo revisionista y la diversidad. Alguna acción y otra violencia, como niños rompen un espejo jugando con espadas de madera, piratas disparan balas de cañón a niños que vuelan en el cielo, un niño lucha contra piratas adultos en una roca con una espada, un hombre y un niño cruzan espadas intensamente en varias escenas, un hombre sostiene una espada en la garganta de un niño y amenaza con matarlo, un cocodrilo gigante se come a un hombre y amenaza a muchos otros. Nada se muestra de la fatalidad, una niña abofetea a un niño. Capitán Pirata corta el pecho de un niño con un machete, y el niño cae de varios pisos, muchos niños luchan y derrotan a muchos piratas, personas disparadas con flechas, cortadas con espadas, etc. Un barco se levanta del océano en el aire y rueda por un lado causando que muchos caigan de él al mar, un hombre y un niño luchan en un barco aerotransportado al revés. Dos mujeres jóvenes luchan contra muchos piratas a bordo de un barco volador, y un hombre cae de un barco al mar. Peter Pan y Wendy, una versión de fantasía actualizada de la querida obra de J. M. Barrie, sigue la historia de Wendy Darling y sus hermanos, que se ven atrapados en una aventura con Peter Pan en Neverland, donde el infame Capitán Garfio los amenaza a ellos y a otros personajes. Peter Pan y Wendy es un replanteamiento mediocre de la historia de Peter Pan, que combina el mensaje edificante de la obra original de que crecer es la mayor aventura de todas con mensajes políticamente correctos sobre el empoderamiento femenino y la diversidad despierta. Quizás lo mejor que se puede decir de Peter Pan y Wendy es que presenta un replanteamiento creativo de muchos de los elementos de la obra clásica de Barrie. La profundización en el personaje de Oki y por qué desea un país de nunca jamás sin hijos es intrigante. Sin embargo, otros aspectos de este replanteamiento se persiguen de una manera que Barrie ciertamente no apreciaría. También es uno que muchos espectadores probablemente se alejarán de rascarse la cabeza. Por ejemplo, Tiger Lily se transforma de una damisela en apuros a una guerrera nativa americana. Los niños perdidos de Barrie se cambian a niños perdidos con muchas jóvenes enérgicas que se unen a este nuevo grupo inclusivo. La cinematografía y las infografías son excelentes. Sin embargo, el desarrollo del personaje, excepto en el caso de Wendy, es muy deficiente. Además, la película no logra mantener al público cautivado porque sus protagonistas son en gran medida unidimensionales y no muy dinámicos. Peter Pan y Wendy también contiene algunos elementos despertados. El falso principio filosófico de la diversidad se lanza en la cara cuando Wendy se da cuenta de que la tropa de los niños perdidos tiene muchas chicas en ella,
Y cuando las chicas presentes se calientan y se molestan cuando Wendy señala esto a todos. Esta desviación del libro de Barry es un movimiento de casting abiertamente inclusivo, que Wendy concluye tan equitativamente que no es realmente tan importante de todos modos. Peter Pan y Wendy tiene una cosmovisión pagana mixta con elementos redentores morales combinados con contenido políticamente correcto. Por ejemplo, Wendy se enfrenta a cómo Dios hizo que los niños se convirtieran en algo más grande. Aprende, como ella dice, que crecer podría ser la mayor aventura de todas. Además, los personajes aprenden a perdonar, un personaje aprende a pedir ayuda, una niña aprende a cuidar a sus hermanos menores y un personaje actúa con sacrificio para salvar la vida de otros. Sin embargo, la película combina este contenido positivo con algunos elementos posmodernos y algunos elementos políticamente correctos que promueven el feminismo revisionista y despiertan nociones de diversidad. Por ejemplo, la película concluye que Peter Pan, bueno, y el Capitán Garfio, mal, se necesitan mutuamente para que la historia continúe. Este dualismo pagano, aunque no es tan abierto como podría ser, está claramente presente y es problemático desde un punto de vista bíblico. De hecho, dada la forma en que la película profundiza en la historia de fondo del Capitán Garfio, el personaje del villano se acerca peligrosamente a ser presentado como un antihéroe simpático, el modelo del posmodernismo. Además, el feminismo fuerte y los elementos de diversidad están presentes a lo largo de la película. Por ejemplo, los niños perdidos se convierten en los niños perdidos. Además, tanto Wendy como Tiger Lily se transforman de damiselas en apuros a guerreras que, la mayoría de las veces, rescatan a Peter Pan y otros personajes de sus diversos peligros. Dicho esto, Peter Pan y Wendy está en gran parte libre de lenguaje grosero y completamente libre de contenido sexual. Sin embargo, algunas imágenes aterradoras y violencia de acción pueden molestar a los espectadores más jóvenes. Por lo tanto, Moviegui de marca registrada aconseja precaución para esto y para los cambios feministas izquierdistas políticamente correctos de la película a la historia original.